Buenas, el día de hoy daremos inicio al título 5 que corresponde a la organización del Estado y desarrollaremos el capítulo 1 que tiene relación directa con la estructura del Estado. Básicamente, este título es una explicación genérica de la composición general del Estado y las entidades y elementos generales que la conforman. Comencemos. Ok, iniciamos la lectura y estudio de la Constitución del título 5, de la organización del Estado. Capítulo 1, de la estructura del Estado. Artículo 113. Son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Además de los órganos que las integran, existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. Bueno, iniciamos el estudio estructurando de que el análisis hace relación directa a la organización del Estado. Este título hablará mucho de la composición, formación, especificación, generalidades y al mismo tiempo competencias, estructuración legal y demás normas relacionadas con la composición del Estado. Este título es fundamental para todas aquellas personas que hacen parte de la administración pública o que deseen hacer parte de la misma. También para el desarrollo de actividades de personas en relación directa con contratación o algún tipo de vinculación del Estado. Y al mismo tiempo con el desarrollo de las actividades públicas en relación directa a aquellas personas que son elegidas por elección popular. Entonces, todo este, digamos, título tiene relación directa e importante a competencias específicas de los cargos. Entonces, avanzando, este capítulo específicamente tiene una descripción general de competencias, de actividades y de identidades que lo conforman. Este primer artículo que acabamos de leer, que es el 113, determina como entidades principales de la estructura pública las ramas del poder público, determinando como ramas del poder público la legislativa, que tiene como función principal estructurar leyes, la ejecutiva, que tiene como función principal ejercer el poder de la administración pública en materia práctica, es decir, llevar la administración y el servicio público a la práctica. Y la parte judicial, o sea, la rama judicial, que tiene relación directa a resolver los conflictos entre personas y entre las personas y el Estado. Entonces, básicamente, tenemos como tres entidades públicas principales, estas tres. También hace una relación de órganos que de manera general, porque la Constitución los va a ir definiendo en su mayoría, pero aquí se habla de órganos y sus clasificaciones como órganos autónomos, órganos independientes, y también habla de los órganos y el cumplimiento de estos órganos con las estructuras estatales. Dice también que tienen funciones separadas, pero que todas estas entidades trabajan armónicamente con un propósito principal, que es cumplir los fines del Estado. Entonces se tiene como elemento clave de la función pública los fines del Estado. Listo. Avanzamos entonces al artículo 114. Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer el control político sobre el gobierno y la administración. El Congreso de la República está integrado por el Senado y la Cámara de Representantes. Bueno, básicamente, como lo indicamos anteriormente, el artículo 114 tiene la descripción de la primera rama del poder público, que señala en el artículo 113, que es la rama legislativa. Bueno, entonces también vemos que este artículo 114 tiene una descripción general de que las competencias del Senado, del Congreso básicamente, perdón, es realizar reformas a la Constitución, leyes y, digamos, hacer un control político. Por control político se tiene un seguimiento a las actuaciones que realiza el sector ejecutivo. ¿Ya? También habla de que el Congreso está compuesto por, bueno, de manera general está compuesto por dos cámaras, la Cámara de Representantes y lo que se indica como Senado. Entonces, el artículo 114 hace una descripción general de las competencias del Congreso. ¿Listo? Pasamos al artículo 115. Indica lo siguiente. El presidente de la República es el jefe del Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. El gobierno nacional está formado por el presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos. El presidente y el ministro o director del departamento administrativo correspondiente en cada negocio particular constituyen el gobierno. Ok. Ningún acto del presidente, excepto el de nombramiento y de reconocimiento de ministros y directores de departamentos administrativos y aquellos expedidos en calidad de jefe de Estado y suprema autoridad administrativa, tendrán valor ni fuerza alguna mientras no sea suscrito y comunicado por el ministerio de ramo respectivo o por el director del departamento administrativo correspondiente, quienes por el mismo hecho se hacen responsables de gobernaciones y alcaldías, así como de las superintendencias. Los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del Estado forman parte de la rama ejecutiva. Bueno, básicamente que vemos en el artículo 115. Iniciando la descripción del sector ejecutivo. Bueno, el 114 ya habló del sector legislativo. Ahora pasamos al 115 y es una explicación general de nuevo del sector ejecutivo, colocando al presidente como máxima autoridad del Estado, ¿ya? Indicando que el presidente de la República es el jefe de Estado, trayendo a colación el ejemplo que el presidente Petro le dijo al fiscal. El artículo 115 de la Constitución dice que yo soy jefe de Estado, por lo cual soy jefe del fiscal.
una interpretación un poco inexacta en relación a algunos tipos de jefatura, pero pues lo que creo que el presidente Petro interpretó era que, digamos, como él integra toda la estructura del Estado en cabeza de él, porque es la delegación que la Constitución hace, que la representación del Estado está en cabeza del presidente del sector ejecutivo, que es el presidente de la República, no del presidente del sector legislativo, ni tampoco del presidente de la rama judicial, sino que básicamente está en cabeza del presidente del sector ejecutivo. Entonces, se colocó él como, digamos, también jefe del fiscal, pero no, hay hubo una confusión interpretativa en relación a qué o no es jefatura. La Constitución habla específicamente del sector ejecutivo, y la Fiscalía en Colombia no hace parte del sector ejecutivo, sino hace parte específicamente de la rama judicial. Entonces, hay una imprecisión que vale la pena traerla para evitar malos entendidos. Entonces, seguimos. También habla de que el presidente de la República, todo el sector ejecutivo nacional, está compuesto por ministerios, también por directores de departamento administrativo. Bueno, en la estructura del Estado, tanto ministerios como las direcciones de departamento administrativo están como a un mismo nivel. Son los que vienen por arriba del presidente, por debajo del presidente, perdón, arriba está el presidente, abajo están los directores de departamento administrativo y los ministerios. Entonces, estos tienen un nivel de ejecución superior a todo lo que viene abajo digamos, a todo lo que viene subordinado en representación legal a estas entidades. También dice, digamos que aparte de los directores de departamento administrativo, también están, digamos que estos tienen una independencia administrativa, obvio subordinada a las condiciones del presidente, y también habla de que existen también superintendencias y establecimientos públicos, que son entidades que hacen parte del sector ejecutivo, pero que vienen por debajo de lo que son los ministerios y los departamentos administrativos, dado que son entidades adscritas a este tipo de entidad superior. También habla de las empresas industriales y comerciales del Estado como un tipo de entidad pública administrativa con representación ejecutiva, ¿ya? Y que todos estos parten, digamos, hacen parte de la Constitución, de lo que en Colombia se conoce como sector ejecutivo. Es decir, tenemos al presidente arriba, ministerios y departamentos administrativos en un segundo párrafo, y abajo superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado. Esa es la composición principal del sector ejecutivo y está reconocida en el artículo 115 de la Constitución. El presidente es jefe solamente de todos los que están en su orden. Aunque es la representación de Colombia a nivel internacional, porque representa al Estado, no es el jefe de funcionarios de otras ramas, ¿ok? Y menos funcionarios de digamos, de representación superior. Ok, pasemos entonces al 116. Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo número 3 del 2002. El nuevo texto es el siguiente. Inciso modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 3 del 2023. El nuevo texto es el siguiente. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces de administración de justicia también lo hacen la justicia penal militar y la jurisdicción agraria y rural. El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. Excepcionalmente, la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar instrucción de sumarios ni juzgar delitos. Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley. Bueno, ¿qué encontramos acá? Ya la descripción especial de la tercera rama del poder público. Inicia diciendo toda su estructura de composición principal, arrancando con la Corte Constitucional, pasando a la Corte Suprema de Justicia y llegando a un Consejo de Estado. Pero para entender básicamente estas primeras tres autoridades, la Corte Constitucional es la que tiene en su capacidad el estudio de la constitucionalidad de manera general de las leyes y al mismo tiempo y de actos administrativos y demás, y del cumplimiento de los efectos de la Constitución en toda la estructura legal colombiana. La Corte Suprema de Justicia, también de manera general, tiene las competencias de resolver los conflictos entre los ciudadanos, entre los particulares, empresas y demás. Es decir, en la Corte Suprema de Justicia encontramos los debates civiles, los debates de familia, los debates laborales, básicamente los mismos penales. Esa es la composición de esta Corte. Y el Consejo de Estado es la máxima autoridad de tipo administrativo. Son, digamos, la entidad judicial principal que se encarga de resolver los conflictos entre el Estado y los particulares. Entonces, listo, ya vemos las tres entidades judiciales principales. Pasa después a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que tiene relación directa a disciplinas o disciplinar actuaciones de autoridades judiciales y de algunos funcionarios con competencias judiciales, y también específicamente también el control de la actividad de los abogados. También la Fiscalía General de la Nación, que es una entidad investigativa que ejerce funciones judiciales y que hace parte de la rama del poder público de la rama judicial. También los tribunales y los jueces, que tienen relación directa al estudio ya de un nivel más general, de una autoridad más básica,
pero que van amarradas con los tres tipos de competencias que tienen las máximas cortes, ¿ya? Y habla también de una justicia penal militar y una jurisdicción agraria y rural que tiene también, digamos, análisis también las jurisdicciones de paz y demás en el país. También determina que el Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. Bueno, ¿qué tiene en análisis esto? Bueno, cuando hablamos que las competencias judiciales del Congreso son competencias atribuidas como en su momento la que tiene la Comisión de Acusación, mal llamada en Colombia Comisión de Absolución, que tiene entre otras competencias el estudio de procesos penales, perdón, de procesos en contra o el estudio de procesos en contra de autoridades como el presidente de la República, el análisis o la posibilidad de ejercer algún proceso en contra del presidente de la República como autoridad se encuentra de manera inicial en cabeza del Poder Legislativo. Entonces aquí, de manera excepcional, vemos cómo el Congreso tiene una función que no es competencia directa, sino una competencia en casos excepcionales, específicos y muy determinados para hacer o desarrollar actuaciones de tipo judicial, ¿ya? Entonces seguimos. También podemos ver que tiene relación directa con adelantar procesos de instrucciones que vemos que no solo las autoridades judiciales son los jueces, sino también se consideran algunos actuales de tipo administrativo con competencia judicial, pero tiene que ver más con investigaciones, con análisis, y después se debe llevar a la práctica una entidad con competencias específicas para sancionar. Es decir, las sanciones que tienen relación directa a la parte administrativa, la parte investigativa se puede desarrollar por autoridades administrativas. Pero un aspecto práctico de judicialización solo lo puede hacer el sector, la rama judicial. También habla de la posibilidad de que personas naturales, sin una competencia judicial específica, puedan, digamos, realizar actividades que se consideran de tipo judicial, como los arbitrajes y como las conciliaciones. Entonces, habla de los centros de conciliación también como entes y para desarrollar actividades con competencia judicial. Esto lo que busca es, digamos, un poco descongestionar las entidades judiciales o la misma RAM, llevando situaciones que puede que no tengan una complejidad práctica a una solución más eficiente y no llevarla de manera directa a la rama judicial, con todo lo que implica el desarrollo de un proceso práctico de manera judicial. ¿Ok? Seguimos. Artículo 117. El Ministerio Público y la Contraloría General de la República son órganos de control. Bueno, este artículo es sencillo, pero básicamente determina cuáles son los dos órganos de control en Colombia. Se habla de manera general como Ministerio Público, y el Ministerio Público es un grupo de entidades que conforman la función de representación de, digamos, las actividades que buscan garantizar, digamos, el debido actuar del Estado. Buscan castigar las actuaciones disciplinarias en contra del Estado. Igual, ahorita en el 117 lo desarrollamos. Y cuando habla de la Contraloría como un ente de control, pero un ente de control fiscal. Entonces, aquí el 117 tiene dos entidades descritas: Ministerio Público y Contraloría General de la República. No nos confundamos, que es muy común que algunas personas se confundan, que creen que, digamos, los entes de control son la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía. No, la Fiscalía es una entidad de tipo judicial. Constitucionalmente son reconocidos como entes de control el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Desarrollando ahora el 118. El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del Ministerio Público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio Público le corresponde la guardia y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. ¿Ok? Bueno, el artículo 118 describe el Ministerio Público como una visión institucional, básicamente, más que como una entidad. Si se dan cuenta, la Contraloría es la entidad que controla fiscalmente, que ahorita lo vamos a desarrollar. Pero cuando se habla del Ministerio Público, se habla de una visión, y que dicha visión está conformada por la protección de los derechos humanos, digamos, por la protección también del interés público, el vigilar o el coordinar las conductas que se consideran oficiales, y al mismo tiempo ser como la representación del pueblo, pero en materia de control práctico, normativo. Es decir, vigilar por que aquellas personas que representan electoralmente o como digamos, como funcionarios, cumplan con la visión legislativa, cumplan con la ley, cumplan con los propósitos de la misma, pero ya no desde un punto de vista de judicialización, sino desde un punto de vista práctico, hacerle un seguimiento a su actuar, vigilar si sus conductas son propias. Entonces, cuando entendemos como Ministerio Público, entendemos ese ser de manera principal. ¿Y cómo lo clasifican? Bueno, aquí nos damos cuenta que colocan desde el inicio como entidad principal del Ministerio Público al Procurador General de la Nación, que básicamente es la máxima autoridad disciplinaria desde el punto de vista práctico de las competencias de los funcionarios que conforman el Estado. También habla del Defensor del Pueblo como una segunda autoridad que ya también tiene una descripción ampliada de la Constitución y que, al igual que el Procurador, lo vamos a ver más adelante, pero coloca al Defensor del Pueblo como una autoridad, digamos, garante o ahí en la mitad entre el pueblo y el actuar del Estado. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, por eso
fue que se aisló de las ramas del poder público. Por eso es que los entes de control no hacen parte de ninguna de las ramas del poder público, porque se necesitaba algún nivel de independencia para que esta representación que pudiera ser el defensor del pueblo o el procurador pudiera ser real. Pero bueno, cuando describamos las funciones del defensor del pueblo y del procurador, nos vamos a dar cuenta que en la práctica no es tan así como parece. Digamos, siguen teniendo una representación más política que práctica, pero bueno, en Colombia, en su mayoría, los defensores del pueblo han actuado lo más objetivamente posible. Los últimos no han sido muy bien recibidos, algunos por sus actuaciones un poco indecorosas, otros por ser muy políticos, como, bueno, mejor no hablemos del actual, pero bueno, por situaciones como esa. Bueno, también se habla de los procuradores delegados, pues como unas competencias entregadas específicamente también por la Constitución, pero que vienen relacionadas o subordinadas al Procurador General. Habla también de agentes de los ministerios y habla también, incluye como Ministerio Público a los personeros, que son la representación básicamente del Ministerio Público en las entidades territoriales, se hacen municipios específicamente o distritos. Entonces, pues bueno, ahí vemos una descripción general de este tipo de entidad. Pasamos entonces de este tipo de entidad, ¿no? Como le explicamos anteriormente, el Ministerio Público es más una relación de una visión de protección estatal que una entidad como tal. ¿Ok? Listo. Artículo 119. Contraloría General de la República. Tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control del resultado de la administración. Bueno, en Colombia esta entidad últimamente ha sido muy criticada porque para la visión colombiana, para la visión práctica del colombiano, Colombia es un estado corrupto. Y si tenemos una entidad con un nombre importante, con una descripción específica clara, con un señalamiento determinado de sus funciones, como la Contraloría, las personas buscan que desde el inicio de las competencias de la Contraloría, su función práctica se desarrolle, o sea, que controle. ¿Ya? Es de notar que las funciones de las Contralorías principalmente lo que buscan es el control fiscal, es decir, el buen y correcto manejo de los recursos públicos, teniendo como base principal el cumplimiento misional, los planes y programas de gobierno, y al mismo tiempo el cumplimiento de las normas estatales en relación a la contratación, a la ejecución presupuestal y al debido proceso, de la mano con una eficiente utilización de los recursos y sin sobrecostos. Entonces, vemos que para algunas personas este tipo de entidades no han llevado a cumplir su visión desde el aspecto práctico, pero bueno, ahí están, ahí existen, hacen parte de la Constitución. ¿Qué hay que hacer para que mejore? Pues no sé si tiene que ver con las entidades o con las personas que han ocupado las relaciones de competencia sobre estas entidades y las formas como son necesarias para llegar a ser contralor que permean la puesta en práctica objetiva de esas funciones. Entonces, pues bueno, muchas veces no es el carro, sino el chofer el que te lleva. Entonces aquí podemos observar que pues, puede que la entidad como las Contralorías y las Procuradurías, que son entes de control estatal, tengan una visión clara de lo que se tiene que hacer en materia normativa, pero digamos las personas que hacen parte de las mismas no ejecutan sus funciones correctamente, entonces eso afecta la visión institucional. ¿Ok? Continuamos entonces. Artículo 120. La organización electoral está conformada por el Consejo Nacional Electoral, por la Registraduría Nacional del Estado Civil y por los demás organismos que establezca la ley. Tiene a su cargo la organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identidad de las personas. Pues bueno, aquí vemos una descripción genérica de otra estructura institucional que tiene, digamos, de la mano la organización electoral de manera principal. Y dice que está conformada por el Consejo Nacional Electoral y por otra entidad que se describe como la Registraduría Nacional del Estado Civil, cuya competencia viene de la mano con el Consejo Nacional Electoral, pero que no es exclusiva solo para hacer elecciones. Básicamente tiene a su cargo las elecciones y también la dirección y vigilancia de la misma. Y también habla de la competencia específica de la registraduría para lo relativo a la identidad o verificación de la identidad de la persona. ¿Okay? Entonces, aquí vemos la composición en el artículo 120 de la estructura, más que democrática, de la estructura de desarrollo de las elecciones en Colombia. ¿Okay? Entonces, queda claro el artículo 120. Artículo 121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuye la Constitución y la ley. ¿Listo? 121. Cuando estudiemos cualquier norma y vemos, aquí le voy a señalar con el cursor, la palabra autoridad, nos tiene que quedar claro que la definición de autoridad tiene relación directa con todas las ramas del poder público. Es decir, cuando nos indica ninguna autoridad del Estado, nos están diciendo de manera resumida, ninguna de las ramas del poder público podrá ejercer funciones distintas de las que les atribuye la Constitución y la ley. ¿Qué significa esto?
Bueno, esto viene de la mano también a la visión normativa de nuestra Constitución. Nosotros de entrada somos un Estado social de derecho. La misma Constitución dice Colombia es un Estado social de derecho conformado o formado como república unitaria, descentralizado y demás. Entonces, descentralizado administrativamente. Por lo cual, si somos un Estado social de derecho, nos debemos sujetar especialmente o de manera natural a las competencias del cargo, o a las competencias de las funciones, o a las competencias del contrato, o a las competencias del servicio, o a las competencias de la orden de la autoridad. Todas esas competencias vienen de la mano con un señalamiento anterior expuesto por la Constitución y la ley. ¿Qué nos permite esto? Que ninguna autoridad, entendiendo autoridad como un modo genérico, podrá realizar ningún seguimiento, ninguna orden que no tenga en sus descripciones un fundamento constitucional o legal. Ningún funcionario puede ser interpretado, o puede desarrollar una interpretación de sus competencias de manera subjetiva, sino objetiva al momento de desarrollar la ley. Es decir, yo no puedo como alcalde, digamos, desde mi voluntad decir, hoy no salen a la calle aquellas personas que usen, un ejemplo, ropa deportiva. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Con base en qué norma constitucional o legal yo haría eso? O sea, ¿dónde en la ley o en la Constitución prohíbe que las personas salgan a la calle con ropa deportiva? Entonces, si no hay un asidero o un soporte legal o constitucional, no puedo desarrollar mis competencias. Lo que indica este artículo es que cualquier decisión que emita una autoridad, orden, relación o especificación que emita una autoridad, tiene que basarse de manera específica en la Constitución y la ley. Si no existe un soporte constitucional o legal, no se puede realizar. Entonces, este artículo 121 enmarca de nuevo y, amarra las competencias de, las autoridades y el desarrollo de las mismas de manera general. Arrancamos diciendo, si bien existen unas entidades que calificamos como autoridad, estas solo pueden actuar de manera específica con la Constitución y la ley. No pueden ordenar encarcelación, que no haya un debido proceso y una norma de soporte. Las autoridades judiciales no se pueden desarrollar investigaciones que no correspondan a un seguimiento legal. No se pueden desarrollar leyes sin el cumplimiento debido del parámetro legislativo, de la cantidad de debates, de las presentaciones, tal como lo corresponde a la ley, si son en plenaria, si son en comisión y demás. Es decir, Colombia no puede actuar arbitrariamente porque violaría todo el actuar. ¿Ok? Entonces, pues bueno, hasta aquí le damos cierre al primer capítulo del título quinto de la Constitución. Continuamos más adelante con toda la estructuración del Estado y la organización del mismo. Espero que haya sido de mucho agrado este video. Hasta el próximo video. Cualquier comentario, no se les olvide.